Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Continuando con el tema del video anterior, estábamos viendo una forma de cómo resolver la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y el primer método que vimos fue el método lo voy a escribir, el método de factorización. En este video vamos a ver un segundo método que se llama el método de la raíz cuadrada. Y vamos a ocupar la segunda parte del video en aprender el método de completar el cuadrado o completación del cuadrado. Entonces vamos a comenzar con este método, con el método de la raíz cuadrada. Contextualicemos un poco este método. Voy a volver a escribir el modelo estándar de ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0 con a diferente de 0. Algunas veces nosotros nos podemos encontrar con ecuaciones de la forma ax al cuadrado igual a c, donde a va a ser una constante real mayor que 0 y c va a ser una constante real mayor que 0. En este caso vamos a suponer que tenemos estas dos condiciones sobre a y sobre c. Y bien, nosotros la podemos escribir como ax al cuadrado menos c igual a 0, pasando a restar la c al lado izquierdo de la ecuación. Noten que esta es una ecuación cuadrática que no contiene el término lineal, que sería el término b por x. Sin embargo, no deja de ser una ecuación cuadrática. Entonces, ¿tú qué podrías hacer para resolverla? Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación que tenemos aquí y vamos a pasar, por ejemplo, la a dividir. ¿Y qué nos va a quedar? Escribámoslo por aquí. X al cuadrado igual a c sobre d, perdón, c sobre a, donde c sobre a es un número real, a claramente es diferente de 0 porque lo estamos suponiendo mayor que 0. A c sobre d nosotros lo podemos llamar, por ejemplo, perdón, a c sobre a lo vamos a poder llamar, por ejemplo, una nueva constante de real. Y de esta manera nos va a quedar la ecuación x al cuadrado igual a d. Entonces nos vamos a ocupar en este momento de resolver este tipo de ecuación cuadrática que es aún más simple que las otras que vimos en el video anterior. Entonces voy a borrar por acá y comencemos. Vamos a resolver esa ecuación. X al cuadrado igual a d, siendo d una constante real que puede ser mayor o inclusivemente igual a 0. Entonces la vamos a comenzar escribiendo y lo que vamos a hacer es pasar el término d a restar al lado izquierdo de la ecuación. ¿Y qué nos va a quedar? X al cuadrado menos d igual a 0. El método de solución de este tipo de ecuación se llama el método de la raíz cuadrada porque consiste en reescribir básicamente a d de la siguiente forma. D igual la raíz cuadrada de d elevado al cuadrado, es decir, tome el número d, calcúlele o tómele la raíz cuadrada y luego elévelo al cuadrado para volver a obtener el mismo número d. O sea que es una forma de reescribir el número d sin modificarlo de forma errónea. Noten que aquí nos aparece una raíz cuadrada de d. Para que esta raíz esté definida para números reales, como es una raíz de índice par, que es 2, le vamos a exigir claramente al radicando que sea mayor o igual que 0, y esa es una condición que ya le habíamos dicho al inicio. Entonces vamos a escribir d como la raíz cuadrada de d elevado al cuadrado. Y vamos a cambiar la d por esa nueva expresión. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos la raíz de d elevado al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente una diferencia de cuadrados.
Por lo tanto la podemos escribir como x menos la raíz de d. X sería el primer término sin elevar al cuadrado, raíz de d sería el segundo término sin estar elevado al cuadrado. Entonces sería esta diferencia que multiplica a x más raíz de d. Entonces miren que para factorizar esta expresión cuadrática simplemente utilizamos ese producto notable de la diferencia de cuadrados. Y de esta manera nos van a salir los dos factores que nosotros queremos. Como tenemos este producto de factores igualado a 0, entonces se debe cumplir que el primer factor, que es x menos raíz de d, sea igual a 0, de lo cual podemos concluir que x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de d, ¿cierto? Pasando este menos raíz de d al lado derecho a sumar. Y análogamente vamos a tener que el término o el factor x más raíz de d tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, x tiene que ser igual a menos la raíz cuadrada de d. Entonces noten que una primera raíz de la ecuación es la raíz positiva de d, y la segunda solución es la raíz cuadrada de d, pero negativa. O sea que en este caso, el conjunto de solución de esta ecuación cuadrática es de la forma menos raíz de d negativa más raíz de d positiva. De manera simplificada, podemos escribir este conjunto como más o menos la raíz de d. Significa que tanto la raíz positiva como la raíz negativa es solución de esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Si tenemos la ecuación cuadrática de la forma x al cuadrado igual a d, entonces x tiene que ser más o menos la raíz cuadrada de d. Y esta es una forma compacta de decir que x puede ser la raíz cuadrada de d positiva y que x puede ser la raíz cuadrada de d, pero negativa. Este sería el método de la raíz cuadrada. Veamos un ejemplo sencillo para terminar de estudiar este método. Supongamos que nos dan la ecuación cuadrática 3x al cuadrado igual a 5. Entonces, esta ecuación se puede llevar a la forma x al cuadrado igual a d, y ecuación que se puede resolver por el método de la raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es, en el lado izquierdo de esta ecuación, pasar a dividir este 3 que está multiplicando. Nos va a quedar x al cuadrado igual a 5 tercios. Y seguidamente, este número que nos quedó a la derecha lo vamos a pasar al lado izquierdo de la ecuación a restar. Nos va a quedar, por lo tanto, x al cuadrado menos 5 tercios igual a 0. 5 tercios lo podemos escribir por el método de la raíz cuadrada como la raíz cuadrada de 5 sobre 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a sustituir en la ecuación original. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado menos la raíz de 5 tercios elevado al cuadrado igual a 0. Y este lado izquierdo lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Miren que básicamente estamos repitiendo el mismo proceso que hicimos anteriormente. Nos quedaría x menos la raíz de 5 sobre 3 que multiplica a x más la raíz cuadrada de 5. Esto me quedó un poco pequeño, volvámoslo a escribir. Voy a borrar este término de aquí. Entonces nos quedaría x más la raíz cuadrada de 5 sobre 3 igual a 0. Luego este primer factor tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, en el primer caso x nos da raíz de 5 tercios positiva. Y en el segundo caso, x más la raíz de 5 sobre 3 tiene que ser igual a 0. De lo cual, escribámoslo por aquí, x tiene que ser igual a menos la raíz cuadrada de 5 sobre 3. Por lo tanto, la solución de esta ecuación, x al cuadrado igual a 5 tercios, que es equivalente a la ecuación 3x cuadrado igual a 5, es
x igual más o menos la raíz de 5 sobre 3. Esa sería la solución de la ecuación. Estudiemos ahora el método de completar el cuadrado y vamos a considerar la siguiente expresión cuadrática: x al cuadrado más bx más c, donde b y c son constantes reales. Noten que el coeficiente principal de esta ecuación, bueno, en especial de este término polinomial, es 1. El coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es 1. Entonces, requiero que presten especial atención en este procedimiento con el fin de no ir a tener ninguna dificultad al momento de aplicarlo. Tenemos la ecuación cuadrática x al cuadrado más bx más c igual a 0. Lo que vamos a hacer es pasar el término menos c al lado derecho. O sea que lo vamos a pasar como menos c. Ahora, en el término b por x, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. De tal forma que no afectemos como tal esta cantidad para obtener la siguiente expresión. Noten que el 2 lo multipliqué por el término x, por la variable x, y ese 1/2 por el cual dividí la expresión lo multipliqué por la constante b. Y bueno, ustedes se preguntarán esto para qué nos va a servir. Si ustedes se fijan únicamente aquí en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos x elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término. O sea que eso tiene la estructura de un trinomio cuadrado perfecto o un binomio elevado al cuadrado, donde el primer término sería la variable x y el segundo término, ustedes ya saben a qué hago referencia con esto, es exactamente la cantidad b sobre 2. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ecuación no está el término que debería estar para poder tener ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál sería el término? El segundo término, que sería b medios elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros multiplicamos y dividimos por 2 esta expresión, nos damos cuenta de cuál va a ser el término que le vamos que tener que sumar en ambos lados a la ecuación. Y es básicamente el término b sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces borro esto por este lugar. Entonces vamos a sumar ese término. Eso nos permite saber que el término que debemos de sumar en ambos lados de la ecuación es b sobre 2 al cuadrado. Y aquí en este lado sumamos también b sobre 2 elevado al cuadrado y le restamos esta c que tenemos aquí. De esta forma, el lado izquierdo va a representar un binomio al cuadrado, donde el primer término es x y el segundo término es b sobre 2. Y hagamos de hecho el desarrollo: el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, o sea, b sobre 2 elevado al cuadrado. Tenemos por lo tanto este binomio elevado al cuadrado igual a esta cantidad. Entonces podemos hacer la siguiente sustitución como lo hemos hecho en algunos ejemplos. Vamos a hacer en este caso y igual a x más b medios, es decir, toda esta cantidad que está aquí por dentro de este cuadrado la hacemos igual a y toda esta cantidad, la que queda aquí al lado derecho, la vamos a hacer igual a d. Y si ustedes se fijan, todo esto lo que acabamos de hacer nos permite obtener la ecuación equivalente y al cuadrado igual a d, que se puede resolver por el método de la raíz cuadrada que acabamos de ver precisamente. O sea que para resolver esta ecuación cuadrática es equivalente resolver esta ecuación cuadrática, que es mucho más simple. Veamos un ejemplo para comprender mejor el método de completar el cuadrado. Vamos a resolver la ecuación 2x al cuadrado más 2x menos 1. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación no se parece a la ecuación x al cuadrado más bx
más c. ¿Por qué? Porque el coeficiente de esta ecuación es precisamente 1. Pero aquí noten que tenemos un coeficiente igual a 2 que es diferente de 1. Entonces uno podría decir, no podemos aplicar el método. Pero en realidad sí lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una igualdad. Y es permitido multiplicar o dividir en ambos lados de la ecuación, en el caso si dividimos, por una expresión real que sea diferente de 0. O sea que en este caso, para quitarnos de encima, por así decirlo, este 2, que está multiplicando la x al cuadrado, podemos dividir cada uno de estos términos por 2. En otras palabras, escribámoslo por acá, voy a tomar la ecuación 2x al cuadrado más 2x menos 1 igual a 0. Voy a dividir por el número apropiado que me conviene, a la izquierda que sería 2, y a la derecha también tengo que dividir. Pero ¿qué nos da 0 dividido 2? Eso nos sigue dando 0. Y aquí a la izquierda podemos distribuir ese 2, nos daría 2x al cuadrado entre 2 por denominador común, más 2x dividido entre 2 menos 1 dividido entre 2. Y seguidamente podemos simplificar. Cancelamos este 2 con este 2, este 2 con este 2, y de esta manera nos queda la expresión cuadrática x al cuadrado más x menos 1 medio igual a 0. Y esta ecuación cuadrática equivalente a la cual acabamos de llegar tiene la estructura de esta ecuación cuadrática. Nosotros podemos identificar quién sería b en esa ecuación. B sería el coeficiente que acompaña a la x, que en este caso es positivo 1. Y el número c en este caso sería negativo 1 medio. Hay que tener en cuenta el signo que acompaña al número. O sea que ya tiene esta estructura. O sea que podemos completar o la podemos resolver fácilmente por el método de completación del cuadrado. Aquí no es necesario que ustedes se memoricen las expresiones, no es necesario, simplemente utilicen lo que ya saben, piensan un poco y van a poder ver que las cosas les van a dar de manera muy sencilla. Aquí lo que vamos a hacer es pasar el término menos 1 medio que nos está estorbando, la verdad es que sí, entonces lo vamos a pasar a la derecha a sumar para dejar a los términos que tengan x solos. Y ahora, para saber cuál va a ser el término que vamos a tener que sumar en ambos lados de la ecuación, lo que vamos a hacer es tomar el término lineal y lo vamos a multiplicar y dividir por 2. Y vamos a obtener lo siguiente. Y noten que yo lo he escrito de forma apropiada. Siempre vamos a tratar de que la x, esa variable, nos quede como el primer factor, que nos queda a la izquierda. Entonces nos va a quedar el doble producto del primer término, que va a ser x. ¿Y cuál va a ser el segundo término? El segundo término debe ser 1, ¿cierto? Entonces vamos a tomar ese segundo término y lo vamos a dividir por 2, para de esta forma no afectar la expresión original. Y así nosotros ya podemos saber cuál va a ser el término que vamos a sumar en ambos lados de la ecuación. Sería 1 medio elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer seguidamente para obtener la expresión x al cuadrado más 2 por x por 1 medio más 1 medio elevado al cuadrado. Aquí lo sumamos a la izquierda y si lo sumamos a la derecha nos queda 1 medio elevado al cuadrado más 1 medio. Ojo que si no se suma este término tanto a la izquierda como a la derecha, en esos dos lugares, si solamente lo suman en un lado, les va a quedar incorrecto el resultado. ¿Por qué? Porque lo que le hagan al lado izquierdo de la ecuación también se lo tienen que hacer al lado derecho de la ecuación para conservar la igualdad. Si no, no les va a quedar una igualdad correcta. Noten que el polinomio, la expresión polinomial que queda ahora al lado izquierdo de la ecuación, ya se trata de un binomio al cuadrado, donde el primer término es x y el segundo término es 1 medio.
Entonces nos va a quedar x más un medio elevado al cuadrado igual a, que nos da un medio al cuadrado, propiedades de las potencias, sería 1 sobre 4 más un medio. Seguidamente realizamos la operación que nos dice el lado derecho, sumamos esas dos fracciones por el método de la carita feliz, nos daría 3 cuartos. Y de esta manera nos queda la ecuación x más un medio elevado al cuadrado igual a 3 cuartos. Ahora sí viene la parte interesante. Vamos a hacer la sustitución y igual a x más un medio. Es decir, la cantidad que queda dentro del cuadrado la vamos a hacer igual a una nueva variable que la vamos a llamar y. De tal forma que nos queda la ecuación cuadrática equivalente y más simple, y elevado al cuadrado igual a 3 cuartos. Y hacemos ya lo que nos dice el método de la raíz cuadrada. Pasamos este número que queda en el miembro derecho de la ecuación al lado izquierdo a restar. Factorizamos como una diferencia de cuadrados. Aquí es importante no olvidar escribir este 3 sobre 4 como la raíz cuadrada de 3 sobre 4 elevado al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, podemos operar un poco más. Propiedades de las raíces, de los radicales, nos va a quedar raíz de 3 en el numerador, raíz de 4 en el denominador, elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. O sea que escribimos el 3 cuartos, lo escribimos al final de cuentas como raíz de 3 sobre 2 elevado todo al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, esta factorización sería y menos este término que está por dentro del cuadrado, que sería raíz de 3 sobre 2, que multiplica y más raíz de 3 sobre 2, y todo esto igual a 0. Continuemos por este lugar. Tenemos el producto de esos dos factores igual a 0. Y ahora vamos a regresar ese cambio de variable. Habíamos establecido que y iba a ser igual a x más un medio. Entonces vamos a cambiar aquí la y por x más un medio. Y aquí también por x más un medio, el término que está en amarillo. Entonces ya tenemos un producto de factores igualado a 0. ¿Qué nos dice la regla de los números reales? Si tenemos dos cantidades igualadas a 0, esta primera cantidad tiene que ser igual a 0. Y esta expresión, que ya es una ecuación lineal, noten que el grado de la x es 1, vamos a despejar simplemente x. Pasamos el 1 medio a restar al otro lado y pasamos el menos raíz de 3 sobre 2 a sumar al otro lado. Ustedes ya saben aquí qué significa pasar. Listo, no lo voy a volver a repetir. Entonces nos da x igual menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2. O también el otro término igualado a 0, que sería x más 1 medio más raíz de 3 sobre 2 igual a 0. Como ambos términos están sumando, los puedo pasar sin ningún problema al otro lado a restar, de tal forma que me van a quedar ambos negativos. De esta forma, hemos encontrado que las soluciones de la ecuación cuadrática 2x al cuadrado más 2x menos 1 igual a 0 son x igual a menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 y x igual a menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el conjunto de solución está conformado por esos dos valores de x. ¿Qué podemos notar nosotros extra en este ejemplo? Que las soluciones son números irracionales. ¿Por qué? Porque raíz de 3 es un número irracional. Entonces hace que esta primera raíz sea irracional y esta segunda raíz sea también irracional. Otra observación es la siguiente. El polinomio 2x al cuadrado más 2x menos 1 se puede factorizar en términos de esas raíces irracionales como x más 1 medio, x más 1 medio menos raíz de 3 sobre 2, que multiplica a x más 1 medio más raíz de 3 sobre 2. Entonces miren que el método de completar el cuadrado nos permite factorizar en general cualquier polinomio cuadrático que tenga, bueno, obviamente que tenga grado 2 en términos de sus raíces, y ya no le va a importar
si esas raíces van a ser racionales o enteras, o inclusivemente irracionales. Y por lo tanto es un método de factorización más general para factorizar polinomios cuadráticos y por ende para resolver ecuaciones cuadráticas. Bueno, con esto terminamos este video. En el próximo video vamos a continuar con la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones cuadráticas. Esa formulita que a ustedes ya les han enseñado en sus colegios, que de pronto ya tienen alguna noción de esa fórmula, pero ahora ya con los conceptos que llevamos hasta el momento va a ser mucho más fácil entenderla. Por supuesto la vamos a deducir y lo vamos a hacer utilizando precisamente este método, el método de completar el cuadrado. Nos vemos en el siguiente video.